Sí, sí, gracias John, por la presentación. Es un tema denso, lo pudiste exponer de la mejor manera. Y eh, de acuerdo con Pablo, se pueden sintetizar algunas cosas, pero muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente felicitaciones, John. Creo que era un tema difícil. Creo que tuviste un buen enfoque, el intento de hacer énfasis en las interacciones que a veces se nos olvidan, eh, todos los patrones fisiológicos para entenderlos bien y creo que inclusive ese ejercicio que hiciste al final de buscar literatura y asociaciones para ver pues el impacto en variables duras pues fue muy interesante. No sé si alguno de los profes tiene algún comentario acerca de del tema, si algo esto tal vez quisiera resaltar algo que no mencionaste que para mí es muy preocupante a veces y es que dependemos mucho del calcio iónico en las UCIs para tomar decisiones y con mucha tristeza todavía vemos errores preanalíticos en la toma de los gases que son terribles para la evaluación específicamente del calcio sin contar con el daño que producen los demás resultados, que es el uso de jeringas de insulina y heparina sódica a dosis con nombres superlativos más no precisos y eso hace que pues, los calcios iónicos a veces estén todos muy bajos y pueda causar excesos de reposición en muchos escenarios o que estén tan acostumbrados a verlos anormales que no son capaces de distinguir cuando el calcio está realmente bajo o peor aún, como he oído en algunos centros que no utilizan el calcio iónico porque les parece que es impreciso. Entonces eso hay que resaltarlo, hay que rescatar que se deben usar jeringas, ojalá liofilizadas para que no aporten agua de la anticoagulación y ojalá balanceadas para calcio para que el valor que se mida sea el real. De resto creo que todo lo dijiste, todo está muy completo. No sé, profe Perdomo, alguna cosa que haya faltado o Tico, no sé, ustedes dirán. Es un tema complejo. Buenas tardes a todos. No, yo creo que la presentación que hizo John estuvo bastante completa. Es un tema que tiene acción y creo que va a poder traer de acción. Yo siempre creo que estos electrónicos se considerados como secundarios, pero creo que la presentación ya ha mostrado que participan en los procesos metabólicos, muchos de ellos tan importantes para sostener la vida, no deberían ser considerados como secundarios. Entonces, creo que en el paciente crítico, casi todos los pacientes tienen alguna indicación de hacer funciones de estos electrolitos y deben estar atentos para tratar de normalizar. Principalmente así, la pregunta Profe, está terrible el audio, pero no logramos entender. Tal vez sí no lo puede poner por escrito un poquito porque no, por lo menos yo no alcancé a entender mucho. Felicitaciones, esa sí la entendimos. Bueno, muy bien, entonces si les parece, pasemos directamente al taller. Entonces, ahí John organizó, básicamente es un niño de 6 años que va a una cirugía abdominal por perforación intestinal, lo han transfundido múltiples veces, ha tenido noradrenalina, líquidos de alto volumen por pérdidas, antibióticos de amplio espectro. Ya estamos en el tercer día posoperatorio y hay debilidad muscular, taquicardia, inclusive algunos han notado espasmos.
laboratorio trae el calcio total en 7,2, la albúmina en 2, el calcio iónico de los gases está en 0,95, el magnesio en 1,1 y el fosfato está en 5,6. Los gases, el pH está en 7,50, la creatina está en 0,8 y inclusive le midieron una PTH que mide 150 picogramos por mililitro. Entonces estos son escenarios muy frecuentes en la UCI, como decía John, multifactoriales y con mucha interacción. Entonces, en este caso, ¿cuáles mecanismos podrían explicar la hipocalcemia de este paciente y cuál es la interacción con los otros hallazgos, lo que hay en el electro que propusieron? Juliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, entonces, primero que todo, lo que yo hice fue hacer como una clasificación de las alteraciones paraclínicas que tenía. Entonces, el calcio total de este paciente está en 7,2 miligramos decilitro, que es bajo, y corregido por la hipoalbuminemia que tiene, me daba 8,8. Albúmina 2,0 gramos de litro me daba bajo, el calcio iónico que está 0,95, que está bajo, el magnesio 1,1 bajo, el fósforo 5,6 normal, con un pH de 7,5 que pues está relacionado con la alcalosis y de probable origen metabólico, aunque no tenemos ningún otro reporte paraclínico. Y lo que nos llamaba la atención era la creatinina con una creatinina en 0,8, que finalmente está elevada para un niño de 6 años de edad. La tasa estimada para un niño de 6 años de edad es más o menos 110 centímetros, por lo que la tasa de filtración glomerular nos da de más o menos 56 mililitros minuto, 1,73 metros cuadrados, que pues es baja para la edad de este paciente, lo que implicaría que este paciente tiene un compromiso a nivel renal. No tenemos claro si es agudo o crónico, pero pues finalmente sí tiene una lesión renal, que podríamos pensar que es aguda, secundario pues a todo su cuadro séptico, eh, de origen abdominal, y a una probable puede ser deshidratación que tuvo este paciente. Entonces, pues importante entender que este paciente tiene una normocalcemia total posterior a la corrección con hipoalbuminemia, pero de esta hipocalcemia tiene un calcio iónico. Bueno, digamos que es importante hacer la medición también tanto el calcio total como el calcio iónico. Sin embargo, nos podríamos basar más en el calcio iónico porque finalmente este no se afecta por los niveles de albúmina en sangre, el fósforo en sangre está normal y el magnesio está por debajo de la normal y está asociado a un aumento de la creatinina que configura una lesión renal. Hay una relación inversa entre el calcio y el pH, lo que decía John, y es que a mayores niveles de pH, lo que hace es que hay una disminución de la ionización del calcio y hay una hipocalcemia secundaria, por lo que usualmente estos pacientes con alcalosis metabólica pueden producir síntomas asociados a una hipocalcemia. Digamos que este paciente se puede dar una hipocalcemia secundaria a dos cosas principales. La primera es que puede haber una alteración gastrointestinal en este paciente que puede disminuir la reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal. Y en este paciente pues es evidente porque tiene un compromiso quirúrgico a nivel gastrointestinal. Eh, tanto en el yeyuno como en el duodeno a nivel distal es donde se hace digamos que la absorción mayor, tanto de manera activa como de manera pasiva. La vitamina D3, en este caso no teníamos, digamos, la medición de la vitamina D3, pero es la principal relacionada porque pues es, digamos que una respuesta para aumentar los niveles de calcio en sangre. Pero también este paciente tiene un compromiso renal importante y esto puede producir digamos que una limitación en la reabsorción de calcio en los túbulos, que es más o menos el 98% del calcio filtrado. Entonces, pues no solo tenemos niveles bajos de magnesio, que también configuran niveles bajos de síntesis de PTH, lo que también perpetúa el trastorno electrolítico del calcio. Me llamaba la atención que hay unos niveles elevados de PTH, digamos, como en respuesta a todo esto, pero hay algo digamos que se conoce como el pseudohipoparatiroidismo, que se caracteriza por una resistencia a la acción de la PTH,
que es la hipocalcemia, hiperfosfatemia, niveles elevados de PTH y una vitamina D3 normal. Sin embargo, en este momento pues no tenemos niveles de vitamina D3. Entonces, dentro de los factores, como para hacer un resumen, la hipoalbuminemia, probable relación con fuga capilar, una alcalosis metabólica que aumenta la unión del calcio a las proteínas y pues esto disminuye la porción ionizada, una hipomagnesemia que también su concentración disminuye la secreción de PTH o estimula su resistencia. Em, Digamos que una elevación de la PTH está relacionada con una acción adecuada del eje fosfocálcico frente a los niveles de calcio bajos. Sin embargo, hay alteraciones que no permiten que la PTH haga su acción, que es aumentar los niveles de calcio, por decirlo así, y no tenemos niveles de vitamina D3, pero pues digamos que en estos pacientes críticos usualmente los niveles de vitamina D3 están bajos, no solo por una disminución de su síntesis a nivel cutáneo, sino también por una reacción inflamatoria de las citoquinas que pueden disminuir la acción de la alfa-1 hidroxilasa y esto puede disminuir la activación de la D3 a colecalciferol. Todo esto haciendo como un resumen de todo lo que podría pasar en este paciente en relación con la hipocalcemia que está presentando. Perfecto, Juliana. ¿Alguien pensó en algo más? ¿Falta algo? ¿Sobra algo? ¿O algún otro dato que se les ocurra que no haya mencionado Juli? Marce. No, pues Juli dijo mucho, dijo pues el grueso de todas las cosas, lo único particular, aunque es que se me está yendo el audio, no sé si lo dijo o no, es lo de las transfusiones, que como ya también se había dicho nuestro compañero en la exposición, pues por el contenido de citrato también puede contribuir en algo a la hipocalcemia del paciente. Y lo otro pues es que el electrocardiograma pues yo le calculé el QT corregido y sí estaba prolongado. Entonces, pues solamente para complementar esas dos cositas, profe. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que se haya pasado? Creo que ya Marce complementó los datos importantes. El resto creo que Juli lo había dicho completo. Entonces, esto es frecuente que lo veamos en pacientes muy politransfundidos y que en contexto pues tienen además factores de riesgo para tener trastornos electrolíticos. Esa PTH, como dijo Juli, alta, pero usualmente no alcanza, porque ha habido mucho calcio quelado, no es tanto por que falte su acción, aunque también se describen resistencias. Aquí probablemente la solución será ponerle magnesio y calcio, ¿cierto? No sé si solucionar la alcalosis, probablemente no. Habría dejarlo de transfundir, ponerse el calcio en cloro, que nunca tenemos. Bueno, creo que eso era más o menos todo lo que esperaba que dijeran del- de este punto. El profe Perdomo pide que hagan la orden médica de este muchacho, a ver cómo la ordenarían o cómo la enviarían, qué consideraciones hay que tener de concentración, velocidad, cantidad. Él sugiere que pesa 22 kilos porque tiene 6 años. Dale, Juli. Bueno, entonces en estos pacientes con, digamos, con hipocalcemia y con alteraciones a nivel electrocardiográfico, es importante entender que pues lo que tenemos ahorita, uno puede hacer la corrección con carbonato de calcio y con gluconato de calcio. Creo que el que está más disponible y el que usualmente utilizamos es el gluconato de calcio. Importante entender que más o menos las molaridades de 600 miliosmoles. Eso implica que puede ser pasado por una vena periférica sin ningún problema y no necesita ser diluido para el paso de la misma. Entonces, en un paciente con 22 kilogramos que tenemos un ionizado de 0,95. Vemos que la dosis uno puede irse de 50 a 100 miligramos por kilo.
Y en casos pues extremos hasta 200 miligramos kilo, entonces nos podemos ir por 100 miligramos kilo, le podríamos poner más o menos 2 gramos de gluconato de calcio a nivel periférico, no necesariamente necesita ser diluido como dije previamente, y puede ser pasado por, digamos que no necesariamente tiene que ser lento o rápido sin ningún problema, eh, se puede pasar como uno lo pasa, digamos, en los pacientes sí, con hipercalemia. Entonces yo pondría, puede ser de 1 gramo a 2 gramos, pues yo le pondría, digamos, los 2 gramos de una vez, serían 2 ampollas de una vez de gluconato de calcio, em, para, pues paso como pues que lo pase por la vena periférica, no necesita ni montarlo en bomba ni nada. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Alguno lo hace diferente? ¿Alguno haría algo más que no haya mencionado Juli? Ah, bueno, y la reposición de magnesio, por lo que contaba John, más o Ujú. menos de 25, por decirlo así, 25 a 100 casi miligramos por kilo. Podríamos irnos de más o menos 1 gramo de magnesio, pero ese sí lo podríamos montar eh, digamos, podríamos pasarle las molaridades del sulfato de magnesio es más o menos 2000 miliunidades, entonces digamos que tendríamos que dividirlo más o menos en 4 veces para que pudiera pasarse por vena periférica, si es lo único que tenemos con este niño. Realmente no creo que solo tengamos una vena periférica con este niño porque viene de cirugía, pero pues si la tenemos lo podríamos dividir en 4 y lo pasamos en 6 horitas. O sea, este sí lo pasas en infusión más lenta. Pues doctor, teniendo en cuenta que es un poquito más de volumen, sí, porque la ampolla de gluconato de calcio son más o menos 10 cc, y esa se puede pasar derecho, pero el sulfato de magnesio no. Entonces, si nosotros, no sé, tenemos em, la ampolla, la deberíamos, pues la pasamos en 4 veces su volumen, que es más o menos 50, y pues así sí la podríamos pasar ahí sí me corcha doctor, 4 o 6 horas la pasaría yo. Igual, Habitualmente, ¿cómo en haces ese tú en la vida momento, real? No, no, yo la no. pasaría en 6 horas, doctor. O sea, pasas el magnesio a 6 horas, en una crisis asmática le dejas el sulfato pasando a 6 horas. Bueno, se lo pasarían 2 horas, digamos. En las crisis asmáticas se lo pasamos en 2 horas. Y digamos que tiene que ser lento, pero no tan Estoy de lento. acuerdo. Digamos esto, y pues este niño no tiene problemas de volumen, pesa 23 kilos. Del calcio, de lo de la infusión que dijiste de calcio, digamos que la dosis está bien, pero usualmente se pasa, em, generalmente si lo diluyen un poco, porque 700 milimoles pues puede ser alto para una avena. em, entonces generalmente lo diluyen 2-1 para que no vaya a haber problema, y también se pasa en 5 o 20 minutos, no tienes que pasarlo en bolo inmediato tampoco. Mm, digamos, ninguno de los dos tiene un problema de velocidad excesiva, pero bolo probablemente solo lo usarías para el caso de que tengas un evento agudo grave. Probablemente los puedes pasar en 30 minutos y está bien. Y el magnesio lo mismo, no necesita ser tan lento, puedes pasarlo mucho más rápido. Y lo de las diluciones, pues estamos de acuerdo. No se pueden pasar juntos, o sí se pueden pasar juntos. O decirle, échele 2 de calcio y una de magnesio y dilúyanla en 50 y páselo en 30 minutos, o no las puedo mezclar. Pues tengo entendido que al mezclarlos, sobre todo en dosis altas, tienen mucho riesgo de cristalizar y si el niño tiene un catéter, pues dañar alguna de las vías del catéter porque se precipita. Y ahí me surge una duda y yo estuve buscando, digamos, durante Ay, buenas tardes a todos. Durante el desarrollo del taller y es la diferencia porque, por ejemplo, adultos usa infusiones de mantenimiento de calcio. Nosotros tenemos más tendencia a hacer las reposiciones por bolos, pero no sé si sea más de la mano con el cuidar las vías de los catéteres o porque pues no encontré algo que hubiera una diferencia significativa entre reponerlo por bolos o reponerlo en infusión continua, tanto para el calcio como para el magnesio. Y pues muy buen punto el que dijiste, pero pues, en la deposición, y esa es una de las razones por las que no nos gustan las infusiones, porque te implica generalmente tener una vía que tiene problemas de que se deposite fácilmente con otras cosas, que además implicaría más volumen, que tienes que pasarlo solo. Entonces, en principio
no suele ser, pero digamos, uno podría preparar una mezcla que tuviera calcio, que tuviera magnesio en los líquidos de mantenimiento, que es como uno se imagina que debe ser la biología celular normal y no habría problema. Pero para reposición aislada, yo creo que más nuestro problema es que vaya a interactuar con alguno de los antibióticos o alguna de las cosas y se deposite, y específicamente, pues, para no poner tanto volumen, diría yo que es la razón principal por la que en pediatría tratamos de no usar infusiones, aunque también las hemos usado. Tal vez la he visto más como apoyo inotrópico en medidas desesperadas más que como reposición. Y definitivamente no tiene tanto problema. A los adultos les da mucho miedo reponer calcio en grandes dosis y antes no pasan más de 3 gramos de calcio total por bolo cuando tienen que pasar bolos. Juan, Hola, buenas tardes a todos. Juan David Suárez de la Universidad de La Sabana. No, digamos que partiendo de una experiencia que tuvimos recientemente en la cardio y analizando y pensando, tal vez yo nunca había usado las infusiones de calcio, pero por supuesto en el proceso de aprendizaje continuo encontramos la excepción a la regla. Entonces, por ejemplo, en el caso de escenarios agudos, como fue nuestra paciente de intoxicación por un medicamento combinado con un ARA2 y un calcio antagonista, más beta bloqueadores, tal vez son de las pocas excepciones pues en la pediatría que encontramos posterior al análisis y a la revisión de la literatura del uso de infusiones de calcio. Y siempre tener en cuenta lo que dijo Julia al principio, porque sí nos pareció muy importante que en la mayoría de nuestros escenarios de práctica clínica tenemos disponible el gluconato de calcio, que aproximadamente la concentración real de calcio es casi una cuarta parte de lo que le estamos proporcionando de la preparación de gluconato de calcio. Entonces quería como compartir esa experiencia. Fue un caso difícil, pero creo que, y aprovechando el comentario que hacía el doctor Perdomo, si pudiesen existir medicamentos o condiciones farmacológicas agudas que tal vez lo que nos haría pensar un escenario diferente, ¿no? Pues porque sabíamos que las dosis tóxicas de esos medicamentos nos harían perpetuar esa hipocalcemia verdadera de forma pues permanente en el tiempo, a diferencia de otros escenarios agudos que pudiesen no cronificarse ni mantenerse a medida que los intervengamos, ¿cierto? Eso tenía para compartirles. Muchas gracias. sí, perfecto, Juan, tienes una buena razón. Yo también he visto, por ejemplo, infusiones, aparte de lo que les conté como inotrópico, también recuerdo uno en síndromes de hueso hambriento, que también se gastaba mucho calcio, pero se vuelve una razón un poco más operativa, digamos, de no estar partiendo ampollas y repartiendo un poco en el escenario particular, pero que, digamos, a la pregunta de si hay una ventaja, creo que no. Profe Perdomo pregunta si el calcio iónico se ve afectado por la hipoalbuminemia o si eso no tiene nada que ver, o es solo para corregir calcios totales. No saben, no, no opinan. La respuesta puede ser no. Paola, Pues el calcio iónico es el que está libre y no está unido a proteínas. Uno corrige el calcio cuando no tiene disponible el calcio iónico para saber realmente cuál es, con albúmina para saber realmente cuál es el valor porque está pegado a la albúmina. Entonces, en teoría, no debería por qué corregirse el calcio iónico con la albúmina. y en este caso particular habría alguna razón, Brian. Pues Doc, yo lo interpreto, digamos, hay algunos descensos de calcio iónico, pero en hipoalbuminemias crónicas por un déficit de síntesis hepática, como el caso de desnutrición. En el contexto agudo como este niño, como la hipoalbuminemia es más asociada a fuga capilar y algo de sobredilución por todo el trastorno inflamatorio, digamos que no se genera un cambio real
en los valores de calcio iónico. Pero en el contexto, por ejemplo, de un niño que sea desnutrido, que tenga una hipoalbuminemia ya más instaurada, ahí sí hay un descenso en los niveles de calcio iónico, sobre todo por la activación de estos canales reabsortivos que nos explicaba John en la exposición. Perfecto, Brian. Profe Perdomo. Bueno, esta pregunta, pues, si la hago, debe ser que tiene alguna trampa. Bueno, siempre piensen un poco más allá. Bueno, este paciente tiene hipoalbuminemia y alcalemia. Entonces, cuando ustedes corrigen la hipoalbuminemia, corrigen la parte de la alcalemia. O sea, de alguna manera están facilitando que el calcio iónico esté más disponible. ¿Vale? Ustedes siempre piensen que las acciones que ustedes hacen para cualquier cosa, poner un inotrópico, un antibiótico, una transfusión, un diurético, tiene pues el efecto buscado, los efectos secundarios, los efectos terciarios, los indeseables, los idiosincráticos. Entonces esta pregunta era para generarles ese tipo de dudas. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si quieres, John, pasemos el siguiente caso. Entonces, el siguiente caso es un adolescente de 13 años, tiene una leucemia linfoblástica, está en inducción, recibe vincristina, esteroides y anfotericina B, tiene sintomáticamente letargia, vómito incoercible, debilidad muscular generalizada. Cuando ustedes lo examinan, inclusive les notan que el reflejo osteopatelar está abolido, el Glasgow está apenas en 11, la tensión arterial parece estar normal. Y los paraclínicos que les traen el calcio total está en 8,5, el fósforo en 1, el magnesio en 0,6, el sodio en 339, el potasio en 3,1 y la PTH en 10. Entonces, en este caso, ¿qué mecanismos podrían justificar los hallazgos, eh, digamos, de los diferentes órganos que estamos viendo ahí en la diapositiva? Brian. Sí, profe, pues yo buscando un poco los mecanismos en los que la hipofosfatemia me podría generar cambios específicos, no solo en la conducción. Entonces encontré algunos asociados a estos cambios del ritmo que podría tener el paciente. Entonces el primero que encontré es que, y hay que tener en cuenta que mucho del transporte de oxígeno, como hemos visto en otras charlas, pues depende de esa curva de disociación y de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, y uno de sus determinantes es el difosfoglicerato. Entonces en hipofosfatemias severas y sobre todo de instauración rápida, puede haber una caída no compensada de este difosfoglicerato, lo que me desvía la curva hacia la izquierda y me genera una menor entrega de oxígeno y por ende cambios por isquemia en tejidos de alto consumo como el miocardio. También uno de los principales marcadores que encontré en la hipofosfemia severa es que se pierde la señalización intracelular de algunos mediadores contráctiles como el IP3, pues que es inositol trifosfato, y que depende de los niveles de fósforo adecuados para poder sintetizarse y generar un efecto de segundo mensajero, y eso se traduce en que disminuye también la fuerza contráctil, y por esta vía pues disminuye también el calcio intracelular y por ende disminuye la velocidad de conducción. Esto también al lado del déficit de la producción y disponibilidad de ATP, que en la fase inicial pues puede generar un trastorno en la conducción y debilidad, pero que si se perpetúa pues aparecen dificultades para la relajación por pérdida en la activación de la sodio-potasio ATPasa, y pues que es al final lo que me va a generar un poco esa ausencia de disponibilidad de esta bomba por falta de ATP. Y encontré ya unas corrientes específicas de unos canales de regulación del ritmo a nivel del nodo sinusal, que son canales de potasio, pero dependientes de fósforo, que son los canales IP1, que al final son los que marcan el automatismo del nodo sinusal sobre los otros, y que en hipofosfatemias muy severas, sobre todo en estados en donde se compromete además también valores de calcio y de magnesio, pues pueden alterar la conducción y generar bloqueo AB por una pérdida de ese automatismo del nodo sinusal.
Muy bien, Brian. ¿Algún otro hallazgo, alguna otra cosa? El compromiso hormonal, la PTH baja porque si el calcio se ve como bajito, aunque podría alguien sin Carolina. Buenas tardes, Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Además de lo que dijo Brian, pues también un hallazgo importante es la hipomagnesemia. Entonces, de la parte neuromuscular, pues el magnesio regula la liberación presináptica de acetilcolina. Pues si tenemos poco magnesio, hay poca liberación y terminamos en debilidad hiporreflexia. También el magnesio lo necesitamos para la síntesis y liberación de PTH y pues la acción en su receptor. Entonces, em, digamos que si tenemos deficiencia de magnesio, se reduce la síntesis y liberación de PTH y además también induce resistencia periférica a su acción y terminamos generando hipocalcemia funcional y niveles bajos em, de PTH, que digamos que puede pasar desapercibida si solamente midimos el calcio total. Eh, y además, pues esa depresión de magnesio puede provocar también pérdidas renales de potasio al se altera la bomba sodio-potasio ATPasa, y pues puede generar una hipocalemia que puede incluso ser resistente a esa suplementación si no corregimos bien el magnesio. Em, y pues además tenemos un paciente que tiene em, anfotericina B y vincristina que pueden ambas producir daño tubular renal y se exacerba pues la pérdida de magnesio, potasio y fósforo. Y en el en el electrocardiograma, perdón, pues se ve algo de ondas T aplanadas en varias derivaciones, las ondas U que las vemos más en la B2 y B4, em, que pues habla de ese déficit de potasio, las ondas de aplanadas de la alteración de la fase 3 del potencial de acción y también el intervalo QT corregido puede estar aparentemente prolongado. Entonces, que igual, a pesar de corregir ese potasio, pues si no le ponemos cuidado al magnesio, probablemente vayamos a tener algo de refractariedad y pues ahí ya está la parte hormonal y cardíaca. Perfecto, Carolina, mil gracias. ¿Alguna otra idea que se haya pasado? Creo que ahí ya se complementaron muy bien. En este caso, entonces, ¿qué harían? Calcio, fósforo, magnesio, potasio. ¿Qué pondrían? ¿Cómo pondrían? ¿Necesitan algún apoyo adicional? ¿Más estudios? ¿O con eso ya van a generar la intervención? Brian, Pues yo, viendo que ya tiene cambios agudos del electrocardiograma, sí habría que hacer una reposición, pues con las dosis, como hablamos del magnesio y del potasio, que ya las hemos dicho, pero en particular para este niño, un niño que está en una inducción, a mí sí me parecería pertinente tener fracciones excretadas tanto del magnesio como de potasio como de fósforo, porque pues sabemos que muchos de los quimioterapéuticos pueden generar tubulopatía, nefritis intersticial y esa ser la causa en este momento del trastorno hidroelectrolítico y pensar pues en más adelante requerir reposición o mantenimiento ya crónico con suplementos orales. Pero pues para la fase aguda, viendo que es un paciente que ya tiene cambios del EKG, idealmente sí, pero si logro obtener una muestra de orina, si tuviera sonda o algo así, antes de empezar la reposición, pues sería lo ideal. perfecto, Brian. ¿Y la reposición la empezarías de todos? ¿Escogerías uno primero, todos al tiempo? ¿Cuál priorizarías y cómo lo formularías? Pues yo priorizaría el potasio y el magnesio. Y pues bueno, el magnesio, como ya vimos, 50 a 100 miligramos por kilo, lo podríamos reponer en un tiempo de 2 horas.
Y dependiendo ya de los hallazgos del estudio de orina, a ver si requerirá reposiciones, digamos, por horario. El potasio, pues, hacer el cálculo del potasio corporal total, que ya lo hago. Y el fósforo, pues, la dosis que encontré similar a la que dijo John en la charla, pues, es que va desde 0,2 incluso hasta 0,8 milimoles por kilo. La ampolla viene de 1 milimol y se diluye hasta 20 veces el volumen total para evitar también interacciones con otros medicamentos y otros electrolitos. De ese sí encontré que la velocidad de infusión varía dependiendo de la dosis total, pero que puede ponerse incluso tan rápido como 1 hora hasta infusiones un poco más largas de 6 horas, porque la velocidad de resorción o de fijación del fósforo en el hueso tiende a ser un poco menos rápida que con el calcio, se pierde menos de la dosis total de la infusión. Perfecto, Brian. Vi levantar manos y luego las perdí. Se escondieron. ¿Iban a decir algo? Profe, pues yo iba a hacer un comentario acerca de la reposición de fósforo. Ujú. eh, y es que, digamos que, primero yo haría lo mismo que hizo Brian, y es que yo iniciaría la reposición por el magnesio y por el potasio, como pues ya lo vimos. Pero de la reposición del fósforo es importante que también, digamos que la reposición del fósforo tiene un problema, vamos a poner entre comillas, y es que hace interacción con todo el resto de los medicamentos. Pues tiene que ser una reposición por una vena completamente diferente al resto de los medicamentos porque, pues digamos que inactiva unos medicamentos y los otros pues hace reacción. Esa es la primera cosa. Y la segunda era que, pues digamos que la dosis de fósforo que yo encontré fue de 0,3 a 0,5 milimoles por kilo, con una dosis inicial de, pues digamos, máxima por periférica de 0,2 milimoles por mililitro y central 0,2 milimoles por mililitro. Y también depende con qué lo vaya uno a reponer, si es con fosfato de sodio o con fosfato de potasio. Y eso es importante tenerlo presente porque las concentraciones o digamos que la relación entre el fosfato y el potasio y el fosfato y el sodio dependen. Usualmente el fosfato de sodio es 1 a 1 en 1 mililitro y el fosfato de potasio en un cc hay 3,3 milivoltios de fósforo y 4,4 mil equivalentes de potasio. Y lo que uno hace usualmente es que pues esa cantidad la diluye a 10 veces por la osmolaridad y siempre esta dilución se hace en agua destilada. Muy bien, entonces es importante recordar que en fósforo hay varias opciones hoy en día. Digamos que la descripción que ustedes hicieron es la que más frecuentemente usábamos cuando usábamos fosfato de potasio, pero hoy en día también hay glicerofosfato y hay otras cosas que tienen menos osmolaridad que también se puede diluir un poco más fácil. Sí es importante la interacción, eso es una vena periférica aparte de todo lo demás, y tener mucho cuidado porque esa extravasación es de las quemaduras más feas que he visto yo en la vida. Entonces, eh, creo que eso es. No sé, profe, perdón, algo más que se nos haya pasado. No, creo No, que. la consideración de las interacciones de los medicamentos. Estos sí tienen riesgo de precipitarse. Entonces, estarse fijando si, por ejemplo, los líquidos basales tienen calcio o bicarbonato, por ejemplo, para evitar la administración simultánea por la misma vía del catéter, ¿sí? Que hay cosas que generan taquicardia en perdomo, es que un catéter se tape por cristalización, por falta de cuidado. Perfecto. Entonces pasemos al último caso. Entonces este niño tiene 9 meses, tiene un antecedente de que estaba con una diarrea severa y es desnutrido. Lo hospitalizan por dificultad respiratoria y letargia. Cuando lo ven les llama la atención que está hipoventilado, que tiene hipoventilación, perdón, poca respuesta a la estimulación. Tan grave lo ven que deciden intubar. Cuando le toman laboratorios, ustedes ven que tiene pH en 7,18, el bicarbonato en 12, el lactato en 4,5, el calcio iónico en 1, el fósforo en 7,2, magnesio en 2,6, la creatina en 0,3, la glicemia en 65 y no le logran tomar o medir vitamina D. Entonces, con ese mapa, pues, ¿cómo organizarían ustedes
los mecanismos en este caso, cómo hicieron ese mapa conceptual pensando en la función de los diferentes órganos que pudieran haber contribuido a este fenómeno electrolítico. Claro, Voy. Un segundito, por favor. Ahí ven mi pantalla. sí, Ah, bueno, un momento. Entonces, ay, yo lo hice como en un poquito en orden de lo que íbamos teniendo del caso. Entonces, primero, pues las causas predisponentes. Tenemos una diarrea severa donde pues tenemos toda esa pérdida de electrolitos y además la pérdida de líquidos pues que va a causar hipoperfusión y probablemente también alteración en mecanismos de eliminación y eso. La desnutrición crónica, pues que lleva déficit de vitamina D, calcio, magnesio y fósforo y pues alteración en la absorción intestinal. Todos los hallazgos que encontramos en ese paciente asociados, alteración, pues una creatinina que está baja, glicemia baja, un magnesio que está normal alto, hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidosis. Y pues aquí digamos como los valores y lo que podía cambiar que ya habíamos hablado previamente. Mm, Luego, con respecto a los mecanismos fisiopatológicos, entonces tenemos deficiencia de vitamina D que disminuye la absorción intestinal de calcio y fósforo, disminuye la actividad osteoblástica y pues la hipocalcemia también hay un aumento de PTH y movilización ósea. De la hipocalcemia hay una alteración muscular con letargia, con hipoventilación, disfunción cardíaca, convulsiones, la hiperfosfatemia, pues que también la vimos, y la hipomagnesemia, que puede inhibir la secreción y acción de PTH y alteración neuromuscular adicional. Y ya por último, pues los órganos afectados, entonces en sistema nervioso central tenemos una posible hipomagnesemia subclínica previa que puede llevar en conjunto a letargia, hipotonía, hipocalcemia, hipoglicemia. En el sistema respiratorio pues también podemos llegar a una hipoventilación y disfunción neuromuscular y una acidosis metabólica que esté descompensada también, digamos, en todo el cuadro. En el sistema cardiovascular, pues tenemos la disfunción miocárdica y el riesgo de arritmias. En el sistema óseo y metabólico, pues tenemos un raquitismo nutricional por el caso del niño y disminución de reservas minerales. Y con respecto al metabolismo energético, pues vamos a tener hipoglicemia porque tenemos falta de ese aporte y pues esa función hepática y el uso ineficiente de sustratos. Entonces, digamos que lo desglosé bastante como para tenerlo claro y pues eso era lo de los órganos afectados que encontré en mi mapa conceptual. muy bien, Caro. ¿Alguien tuvo otra idea o quiere comentar sobre el de Carolina? María Camila. Pues yo lo único adicional que le agregué al mío, aparte de lo que ya dijo Caro, fue la parte de la acidosis metabólica que tiene el paciente con la hiperlactatemia que tiene, que pues esa acidosis puede disminuir la unión del calcio a la albúmina y aumentar el calcio iónico libre, por eso se mantiene, digamos, en uno, pero realmente el paciente podría estar pues cursando, pues eventualmente cuando se corrija esa acidosis, pues podría llevar una hipocalcemia, entonces también tocaría como pues tener en cuenta eso para las correcciones y pues para anticiparse a lo que puede presentar el paciente. Y lo otro respecto a la hipermagnesemia, pues como posibles causas, pues como que interrogué algo de pronto iatrogénico o también un aumento en la reabsorción renal, pues por la hipovolemia, por la deshidratación que tiene el paciente. Y también le puse, pues, creo que eso sí lo puso Caro, que no se podía, pues, descartar una falla renal aguda, pues, a pesar de tener una creatinina aparentemente normal,
por el tema de, pues, de la desnutrición crónica, pues la falta de masa muscular que pues también podría estar involucrada. Y ya. Muy bien. ¿Alguno se le ocurrió otra cosa o alguno está de acuerdo con lo que se ha dicho? Marce, tienes el micrófono apagado, Marce. Ya, perdón. Pues yo también intenté, como mis compañeras, buscar como una causa para la hiperfosfatemia y el magnesio que estuviera como en ese valor tan elevado, porque pues realmente no me coincidía como con las otras cosas del paciente, excepto pues por la acidosis metabólica y pensando que sí podía tener falla renal, pues porque la creatinina no es confiable en ese paciente que está desnutrido. Otra cosa que encontré era que podía estar como en un déficit relativo porque estuvieran como todavía a nivel extracelular el fósforo y el magnesio, que no hubieran pues como que reingresado a la célula porque realmente ese paciente de lo que tiene mucho riesgo es de hacer síndrome de realimentación, pero pues eso me daría los electrolitos para el otro lado. Perfecto. ¿Alguien se le ocurrió alguna otra cosa? Entonces, como ven, el ejercicio que creo que todos hicieron muy bien es el ejercicio real de los electrolitos complejos en cuidado intensivo, cómo interactúan entre todos, cómo la mayoría de las cosas son multifactoriales y a veces es bien difícil organizar el marco conceptual para generar, digamos, hipótesis de por qué se están generando los factores, pero creo que pues fue un bonito ejercicio. La idea no era buscar causas raras de trastornos hidroelectrolíticos, sino realmente ver lo que frecuentemente vemos en las UCIs por la interacción de las cosas iatrogénicas que hacemos en general. Entonces, nada, pues agradecerles a todos. Muy buena tarde, nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, chao.